¿Quiénes han sido hasta ahora los mejores equipos de las grandes ligas? ¿Quiénes se perfilan a ser los equipos que protagonizarán la postemporada? Hay unos que tienen un camino que pareciera allanado. Hay otros que todavía tienen bastante por hacer en ese camino. Otros que el tiempo se le empieza a recortar, Tony Cruz, a quedarse sin opciones reales. Entonces, bueno, en el camino se emparejan las cargas, me enseñó ese señor. Hay equipos que lo han logrado, hay otros que pareciera que no la van a poder remontar. Sí, cada año parece más difícil esperar reacciones como las que tuvimos el año pasado con los Guardianes de Cleveland. Tiraron 3 fuetazos y el caballo pasó por al lado y los Tigres parece que estaban estacionados en la recta principal. Yo no veo a los Tigres en este momento, hablando de esa misma situación, en la capacidad de reaccionar como reaccionaron los Indios el año pasado. Donde sí creo que puede haber una mejoría en los Astros. Los Astros tienen el bateo, ahora les sale el tubo, entre otros, de la lista de incapacitados. Jordan Álvarez también ha sido un tipo de muchos picos, de repente da 3, 4 honrones un fin de semana y de repente pasa no sé cuántos días que no puede batear. Pero eso forma parte de lo que es el béisbol. Donde sí veo que puede haber modificaciones, por ejemplo, yo espero que de cualquier momento, sigo esperando que los Medias Blancas en Chicago tengan una baja ofensiva, que los Cardenales de San Luis tengan un descenso importante en el standing. No en su juego, pero sí en el standing. Con los Medias Blancas hay que ver ahora que Munetaka Murakami va a estar entre 4 y 6 semanas fuera por lesión, creo que es un oblicuo, ¿no? Si mal no recuerdo. Vamos a ver cómo impacta esa ausencia de Murakami, ¿no? Y yo creo que el asunto con los Cardenales pasa si ellos pueden sobrevivir si el picheo va a estar a la hora de competir, porque una cosa está cuando nadie espera nada de ti y otra cuando empiezas y te metes en carrera, si ese picheo puede sostener, si la ofensiva se va a mantener todo el año en el ritmo, porque de verdad que la carrera en el centro de la Nacional es incesante. Sí, yo por ejemplo, en el caso de Kansas City, si bien la diferencia entre Kansas City y Detroit es de medio juego, una derrota más tienen los Tigres que sobre los Reales, yo sí veo en Kansas City posibilidades de mejoría. Es una cuestión, no sé, veo capacidad de reacción en Boston. Tú lo que quieres sigue siendo más de lo mismo, o sea, yo creo que está muy probablemente, desafortunadamente, ven acá, pero es que el último de la división. Hay dos maneras de ver la vida: el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo siempre lo veo medio vacío porque ya me tomé la tomita. Ajá, como ya tú te lo bebiste y sé que tienes esa inclinación, conozco las flexiones del codo, mejor vamos a hablar de los equipos que sí están marcando pauta en las grandes ligas, porque yo sabía que le estaba llenando el camino para hablar eso de peso medio rojo de Boston, que eso podemos hablar después. No, chamo, estás como Breslau, tienes un problema de comunicación. Bravos de Atlanta y un Ronald Acuña que ha estado, pero a nivel espectacular desde que salió la lista de incapacitados. La pieza que le faltaba a los Bravos para terminar de ser realmente el aspirante, que son contendientes, pero realmente el aspirante sí, ¿verdad? Sin duda, porque lo que ellos habían logrado había sido en buena medida cargados por Matt Olson y Drake Baldwin, Michael Harris segundo, si Albi jugando de muy buena forma, pero habían dos que estaban como pendientes, ¿no? Que eran Ronald Acuña y Austin Riley. Sí. Entonces ya Acuña está en un nivel de Ronald, el nivel a pico que le hemos visto a Ronald, ¿no? En ese despliegue de poder y de velocidad. Lo decíamos que cuando estaba llegando la lesión él estaba empezando a chocar mejor la pelota y parecía que era cuestión de tiempo que existiese esa explosión ofensiva. Bueno, vino la pausa por la molestia en su pierna, que de los males fue el menor. Y bueno, lo que hizo el fin de semana es tremendo, Tony Cruz. Sí, 4 honrones, 4 boletos, 4 la base estafadas en los últimos 5 juegos. En los últimos 4, realmente la racha tiene un día que no es malo, pero después empieza, digamos, ese torrido bateo, incluyendo su primer partido de 2 honrones de esta campaña. Ahora, lo de Ronald pasa también por temperatura. Yo creo que Ronald y Julio Rodríguez en este aspecto
se parecen mucho. Cuando tú ves que Ronald no batea al principio de la temporada, debes ver las condiciones climáticas, el tiempo, el frío, al margen de que ha tenido molestias físicas, ciertamente Julio Rodríguez ha estado más saludable en ese aspecto, pero una vez que ya el calorcito empieza a pegar, Acuña como que siente, este es como la temperatura de la sabana, y ya me siento mejor, y empieza a batear de esa manera todo. Y en buena medida tú dices, bueno, ven acá, un equipo que está redondito, porque hasta Mike Yastrzemski se ha unido a ese buen rendimiento, ha mejorado sus números, que digamos el parche que uno podría decir que tenía ese equipo era justamente Yastrzemski por lo que pasó con Profar. Sí. Pero Dominic Smith es una serendipia porque no se podían esperar que Smith le diera ese rendimiento. Que eso pasó. Exactamente, pero el paso al frente de Bryce Elder junto a Chris Sale, creo que el que todavía no está en ese punto es Reynaldo López. Strider, ya estamos hablando de 3 abridores muy sólidos en esa rotación. Martín Pérez también le ha hecho un trabajo encomiable. Si nos vamos a lo que ha sido la función del relevo, ha sido una yunta fabulosa del cielo a la tierra respecto a años anteriores para el bullpen de los Bravos, esa dupla de Raisel Iglesias y de Robert Suárez. Bueno, fíjate así rapidito, Raisel Iglesias tiene 1.02, está lanzando como terminó el año pasado. Julio, agosto en adelante para él fue muy bueno. Si vamos al caso de Suárez, la efectividad es aún mejor, 0.71, ¿no? Entre los dos tienen 14 rescates, obviamente Suárez ha tenido menos oportunidades porque él es el setup, pero de todas maneras 14 salvados de los 40 victorias pasan por allí, y sobre todo la confiabilidad, ¿no? Y que es bastante. Si tú estás ganando en el séptimo, muy probablemente sabes que no te van a poder revertir el resultado. Y que es bastante para un equipo que fabrica tantas carreras, que es un carro de leña, ¿no? Sí. Hablando de equipos que son muy productivos, es momento de hablar de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces nos estamos basando también en un artículo, Major League va haciendo sus rankings, y esto es para el comienzo justamente del mes de junio. Y los Dodgers han ido atravesando alguna serie de problemas, pero han conseguido las maneras de seguir y de estar. Que bromeamos un poco que Ohtani estaba lanzando tan bien, lo decía Tony, que Ohtani estaba lanzando tan bien que se autoindujo un slump ofensivo. Pero bueno, eso ya se acabó, hermano. Sí. El hombre ya otra vez, hablando de gente que va tomando su nivel y que va haciendo los ajustes, emparejando en el camino, Ohtani también ya tiene una línea ofensiva muy semejante a lo que nos tiene acostumbrados. Sigue el buen desempeño desde el montículo. Yoshinobu Yamamoto también está lanzando una pelota, pero fenomenal. Pareciera que están reencauzando a Roki Sasaki. Entonces hay algunas respuestas que están llegando en el camino a la situación de los Dodgers. ¿Será que Ohtani puede hacer lo que nadie ha hecho todavía? ¿Qué es lo que nadie ha hecho? Ha hecho prácticamente todo lo que los demás quisieron haber tenido para hacer un libro, una película. Ser Sayón y más valioso a la vez, el mismo año. Que está en la Liga Nacional. En la Liga Nacional hay como 3 o 4 súper contendientes. Pero, ¿por qué no? Pudiera ser, si al final se cae un poquito Sánchez, se cae un poquito Michorowski, ¿qué puede ser del doblete? Se tiene que caer Sánchez, se tiene que caer Michorowski, tiene que no levantar Paul Skeens, tiene que también caerse Chris Sale. Es complicado. Sí, pero es complicado. A ese caballero yo le creo que... Pero de que puede ser capaz, evidentemente. Y bueno, y lo que estamos hablando de Yoshinobu Yamamoto también empezando a lanzar mucho mejor, capaz y se mete otro candidato. Y hay otro que desde que salió de la lista de lesionados ha estado lanzando primores. Zach Wheeler. Lo que pasa es que los Phillies tienen que hacer una película para hacer carrera, hermano. Eso no está fácil. Pero hablando justamente de don Jacob Michorowski, el otro equipo que sigue en este ranking son los Cerveceros de Milwaukee, los sorprendentes. Bueno, ya no sé para quién son sorprendentes Cerveceros de Milwaukee. Perdieron a Peralta y no importa. La antítesis de las chequeras, los Cerveceros de Milwaukee, cuando estamos justamente en medio de un parampampán entre quién tiene que ser, quién va a ser, quién va a dar su brazo a torcer, si la asociación de peloteros o los dueños de equipo, que se está convirtiendo en una situación mucho más complicada de lo que preveía ser, y realmente hay muchas voces que no son muy
Sí, no son muy optimistas con respecto a el tiempo de resolución de este conflicto. Pero bueno, virando el foco hacia lo que han estado haciendo ellos, tenemos que hablar, por supuesto, del mes de mayo espectacular de Misiorovsky, mostrando un dominio, lo que él y Christopher Sánchez están en un nivel o lanzaron bueno, de hecho lo de Christopher Sánchez fue histórico. En más de 130, 140 innings, una sola carrera. Exactamente. Entre los dos. Exactamente. Entonces, bueno, pero no solamente eso, yo creo que tú podías esperar, porque si es un prospecto de principal línea, digamos que ya lo de Skins no nos sorprende. Lo de Misiorovsky ya va por la misma línea. O sea, ha sido tan contundente la forma de mostrar que sí es de verdad, que llega el punto donde ya no te sorprende. Lo que sí es sorprendente es lo que ha logrado Milwaukee con Kyle Harrison. Y discúlpame, en este programa ya te he estado llaveando varias veces, pero es que ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa. Breslow. No, yo no soy Breslow, soy Cruz. Le han enderezado, le han hecho ajuste a la mecánica de Kyle Harrison y el ángulo de liberación de la pelota y lo han hecho mucho más eficaz. Inciso. Digo lo de él porque Hunter Dobbins con los Cardenales también ha estado lanzando muy bien. Otro pelotero que canjearon los Medias Rojas de Boston, y el papá de Dobbins sí se ha despachado por redes sociales hablando de que ahora en esa organización todo lo manda es Driveline y que la panacea es Driveline y que su hijo salió de ahí y le permitieron empezar a trabajar de una forma distinta y utilizar su sinker, que es uno de los picheos de más confianza, y por eso los buenos resultados que está teniendo su hijo. Y esto es lo que ha hecho Milwaukee, reinventándose a Kyle Harrison, Misiorovsky demostrando que es una realidad. Ya mostraban cosas interesantes el año pasado con Quinn Priester, que también, entonces estamos hablando de que tienen 3 abridores sólidos, y a eso tú dices, bueno, para el fondo de la rotación, el Woodruff, que ha regresado después de la lesión, que está en ese proceso de un pitcher de transición, que ya no es ese pitcher de potencia, pero es ese lanzador. O sea, cuando vienes a ver esto, tú dices, bueno, tienes buenos 4 lanzadores, y lo que pones al terreno, de hecho, bueno, un pelotero que no arrancó la temporada, pero que puede ser fundamental en inclinar la balanza y que los cerveceros terminen de ampliar su ventaja en el centro de la Nacional, es nuestro paisano, Jackson Chourio. Mira, yo con respecto a ese caballero, quiero a Breslow, como tú mencionas, yo voy a empezar a hacer, a partir de este momento, la acotación de inteligencia peloteril. Porque se dice que es la mente más brillante del béisbol, el tipo más inteligente, más preparado. Debe ser verdad, porque estudió en una prestigiosa universidad y además sus notas fueron excelentes, pero peloterilmente hablando, Quinn Priester, Nick Pivetta, Lucas Giolito hizo el cambio por Devers. Hizo el cambio por el pitcher de los Conceals de los Bravos Atlanta. Ajá. Estamos hablando de ya unos cuantos movimientos que no han funcionado. Y pitchers que en Boston lo hicieron bien y que después fueron a llevarse su talento a otro equipo y haciéndolo mejor. El caso de Giolito, yo creo que Giolito era repetible. No insistió con él. Ahora la sobrepoblación de jardineros de los Medias Rojas. Cuando regrese Anthony, ¿tú crees que Anthony es mejor defensivamente que Durán, que sea Rafael o de Abreu? Para mí no. En cuanto a brazo, es el cuarto. En cuanto a capacidad de fildeo, es el cuarto. Tal vez en la fuerza, sí, puede ser tal vez el de más fuerza de ese lote, y no estoy tan seguro de ello. Pero en cuanto a defensiva, a brazo y demás, él está por debajo. Y tú a los 23 años no vas a... O sea, los designados normalmente son el producto de un pelotero que es muy buen bateador, que no tiene una posición defensiva, o que con el tiempo ya no tiene la misma movilidad, el mismo alcance, y le busca una posición. Eso es la génesis de un designado. Tú no tienes un designado, tú no desarrollas un designado a los 23 años de edad. ¿En qué momento dijimos que íbamos a hablar de los Medias Rojas de Boston? Sí, porque estamos hablando de Breslow. Qué lágrima con este señor. Qué lágrima con este señor. Mejor háblame de David Stearns, que ve desde la cuadra de enfrente de Nueva York con una lágrima en el ojo, rodando por el desastre que está haciendo con los Mets. Vamos a seguir ya viendo a Tony Cruz, porque ahora hay que hablar el cuarto mejor equipo de todas las grandes ligas en estos momentos para el inicio del mes de junio. Nada más y nada menos que tus panas, los Yankees de Nueva York.
el dúo dinámico de la ofensiva que se está encargando del movimiento de carreras, Aaron Judge y Ben Rice. O sea, qué sinergia es capaz de generar alrededor de ese Aaron Judge, ¿no? Cuando tú tienes un bateador de época. Creo que ya no hay lugar a dudas de que hasta los más escépticos tendrían que admitir que Aaron Judge definitivamente es un bateador de época, que estamos viendo una leyenda que a tiempo real está escribiendo su legado. Lo hizo con Juan Soto, ahora lo hace con Ben Rice. El impacto que tiene batear alrededor de alguien de la calidad de Aaron Judge. Pero tenemos que hablar del picheo, evidentemente, cuando hablamos de los Yankees. Y no solamente te diría del picheo actual, sino del picheo potencialmente venidero, porque ya se está hablando de que Tarik Skubal pudiese ir en una transacción a los Yankees de Nueva York y que ellos están dispuestos a asumir el riesgo de no retenerlo más allá de lo que fuese esta campaña, porque iría a la agencia libre, ¿no? Caso similar al de Peralta, ¿no? Pero en este momento, con Schindler, Warren, Weathers, Rodón y ahora con Gerrit Cole lanzando bien, todavía esperando qué va a pasar con Hill. Hermano, si tú traes a Tarik Skubal, yo te echo un cuento. Pero creo que ellos van a tener que buscar un poquito de ayuda para su bullpen. Sí, bueno. Porque realmente... Bueno, eso ha sido algo que yo he esperado ver con Luis Hill. Pero no sabemos si le sale un Motzlinski a los Yankees en ese caso, ¿no? Pero sí, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, una cosa es lo que piensa, se dice aquí en Venezuela, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que arriba lo arrea, ¿no? Por hacer un símil, no es que le estemos diciendo burro a nadie. Pero mira, pasó algo semejante en los Piratas y Carmen Motzlinski ahí rapidito dijo, bueno, vamos a ver cuáles son las opciones, tengo que hablar con mi gente, con el agente para verla. Fue el equipo momentáneamente, pero lo hicieron darse cuenta de que ese no es el camino. No es la mejor actitud. Entonces, bueno, yo creo que también a veces hay que tener mesura, porque si el hombre está en plena efervescencia y tú lo expones a que tenga que, a juro porque sí, atender a los periodistas, te expones a que pasen esas cosas. Pero bueno, cosas y casos. También hay que decir que tu pana Chisholm también ha tenido una mejora en su rendimiento. Creo que todavía está muy lejos del 50-50 que prometió, pero sí ha mejorado sus números en ese sentido. Yo creo que los Yankees extrañan bastante a José Caballero, ¿no? ¿Tú sabes por qué yo a ti no te regalo a Chisholm? ¿Por qué? Porque no me gusta gastar el papel. O sea, gastar el papel en él sería demasiado invertir, ¿no? A mí me parece que es un pelotero que a cierta gente por las redes les guste, a mí no me gusta en lo defensivo. Tal vez su principal virtud que yo veo es la velocidad, pero es que lo que genera con la boca es que yo creo que es un atleta sin duda, pero a mí no me parece que él sea un buen pelotero. Él me parece un tipo con capacidades físicas. Sí, actitudes físicas. Pero en un compendio, él a mí no me parece un buen pelotero. Y hay que hablar entonces, en la quinta posición, de un equipo que no moja pero empapa, los Rays de Tampa Bay, aunque por ahí han estado asustados porque supuestamente el fin de semana sus abridores permitieron 5 o más carreras de forma consecutiva. Pero bueno, en 52 juegos eso nada más había ocurrido 2 veces. Creo que no es para alarmarse, ¿no? Y este equipo sigue jugando ese béisbol sabroso. Jonathan Aranda sigue bateando un mundo. Chandler Finson volviendo loco al mundo con el corrido de base. Junior Caminero también repartiendo batazos. Entonces, yo creo que eso no es una fórmula que se va a vencer. Eso es un equipo que sabe hacer carreras. Eso es un equipo que sabe jugar al béisbol muy bien. Y lo fundamental. Ese equipo hace énfasis en lo fundamental. De ahí, si tú haces lo ordinario, bienvenido a lo extraordinario. Pero muchas veces en el béisbol los equipos se caen por no hacer lo ordinario, por no hacerlo de rutina. Entonces, si en el momento que tú tienes que hacerlo de rutina, tú fallas, ahí tú mismo te estás negando tus posibilidades. Y te pregunto algo, Tony Cruz. ¿Nos tenemos que sorprender con los Guardianes de Cleveland? ¿Cómo hace esta gente? ¿Cómo hacen? No sé.
pero sigue estando. Inclusive te lo voy a plantear de esta manera. Cuando pensamos en los Guardianes, pensamos, no, es que lo saca de contexto y que no sé qué cosa, y que Ramírez es posiblemente el mejor pelotero que no haya ganado un más valioso. Sí. Pero este año sus números no son tan más valiosos como en otras campañas. O sea, en un año donde tal vez no hay un pelotero que destaca, tal vez Ben Rice pudiese ser el que me viene a la mente en ese sentido, batea sobre 300, 17 jonrones y 40 remolcadas. El que está más cerca de lograr acercarse a esos números llamativos. En un año donde Ramírez, con temporadas anteriores, pudiese ser perfectamente un contendiente, y este año no está teniendo esos números. Ramírez, ya te lo voy a poner rapidito, batea, tiene 20 estafadas, tiene 29 bases remolcadas, y batea tan solo 2.28 con 8 cuadrangulares. Es su peor temporada en mucho tiempo, pero los Guardianes siguen ahí, con él o sin él. Pero es que te voy a decir algo. Primero, se reúnen varios elementos, ¿no? Una división que creo que sin tapujos podemos decir que es la más mediocre de todas las grandes ligas. Vamos a decirle no mala, pero donde, bueno, hay un candidato a esa división que esté en el último lugar y difícilmente salga de ahí. En el caso de los Tigres de Detroit, fíjate, si no tienes a alguien que realmente cuide la espalda de Ramírez, que me gane cualquiera, pero el batazo no me lo puede dar Ramírez. No hay duda. Entonces creo que también en buena medida está pasando eso. Por más que Kyle Manzardo ya va haciéndose un nombre, Bazana tomándole el punto, el ritmo a grandes ligas, creo que todavía no termina de haber esa pieza, ¿no? Que se convierta en ese guardaespaldas, en ese, como hablábamos en los Yankees, que Ben Rice está aprovechando. Sí. Lo que genera Aaron Judge, no hay quien respalde a José Ramírez en ese aspecto. Entonces, bueno, Brian Roque está teniendo una muy buena campaña con los Guardianes, pero el picheo aquí es donde está la clave fundamental. Sí. Allí es donde hay que voltear a ver, a revisar la razón por la cual en esa división, eso es un argumento por la cual los Guardianes están de primero. Ahora, entre Parker Messick y Gavin Williams tienen 14 victorias, 8-3 en seguida. Pero si a eso tú sumas a Kevin Smith, posiblemente 1, 2 o 3 dentro de los mejores relevistas de la Grandes Ligas, y cuando lo digo con Luis Barland y con Mason Miller, esos son los otros acompañantes. A ese nivel está lanzando ese muchacho. Ha finalizado 25 y tiene 20 rescates con una efectividad de 2.60. Estaba prácticamente rayando la perfección. Cuando él heredó un puesto que en teoría no iba a ser de por un tiempo, clase era sin duda el cerrador, y no creo que hubiera planes, salvo lesión de que eso se invirtiese, pero él mismo se encargó de sacarse de la ecuación. Te apuesto que no lo tenían en mente. Yo también te apuesto que tienes razón. Por cierto, leí una nota por ahí que hablaba de hasta 35 años de prisión. Ahora, $7,000, hermano. ¿Qué manera? 5 años de prisión. No, eso no fueron $7,000. Bueno, ¿no? Fue muchísimo más. Yo leí, hablaba de que le habían demostrado que se había ganado $7,000 por ese primer picheo que había lanzado. Mira, tenía 4 años haciendo eso. Bueno. 4 años tenía ya amañando partido. Increíble decir, bueno, le ha salido un competidor serio a los Guardianes, y decir los Medias Blancas. No la vi venir. Esa no la vimos venir. Pero qué alegría que pasen estas cosas en el béisbol, ¿no? Y un poco de ese trabajo en la organización les habló hoy a ustedes, a Guillermo Quiroz. Esto lo estamos grabando el viernes el martes 2 de junio. Estoy un poquito desfasado. Mañana tendríamos que ir al estadio. Exactamente, pero bueno, los Marineros de Seattle han tenido un salto importante. Están en el puesto 15 y lo colocan en el puesto 7. Un equipo que ha venido de menos a más, y están pasando algunas cosas interesantes. Primero, que están logrando esto sin el que para mí era el más valioso de la campaña pasada, Cal Raleigh, que no ha tenido, que incluso cuando estaba en play, él estuvo jugando lesionado, y veremos si esa era la razón por la cual sus números ofensivos estaban tan mermados, ¿no? Hay piezas de la rotación que han estado funcionando muy bien,
y hay otras que no. Pero te voy a decir algo. Ayer vi el resumen del juego que ellos tuvieron con Arizona y es demasiado malvado tirar a Bryce Miller 5 innings y después te viene la piedra Luis Castillo 5 innings más. Ese juego que le ganan 3-2 a Arizona, que es una de esas derrotas hasta crueles. Se fueron extra innings, juegan un cuadro adentro y dan un rolling por el short que tiene que moverse un par de pasos o tiene que dejarse caer un par de pasos, como más o menos la distancia de un par de pasos. Geraldo Perdomo, cuando se va a incorporar para lanzar, pierde la pelota y en ese trastabilleo ya cuando va a lanzar es tarde para todo el mundo, ¿no? Entonces, pero fíjate, Julio Rodríguez tuvo un mes de mayo muchísimo mejor de lo que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Que eso es un detalle importante también en la consistencia. Arozarena tampoco ha tenido números tan bajos, son peloteros que no se le suelen dar 2.86 baterías. Que no se le suelen dar las primeras partes de la campaña, que creo que todavía no ha estado al punto como esperarían o quisieran, es Josh Naylor. Pero la sangre joven ha generado un impacto importante. En el caso de Cole Young, que ya había subido el año pasado, el segunda base, y de Cole Emerson, el prospecto recién subido. Su principal prospecto de la menor. Exactamente, que están teniendo un aporte hasta ahora directo a lo que había sido ese núcleo de peloteros experimentados, ¿no? Un Víctor Robles también ya sano, los aportes que ha dado Luke Raleigh. Entonces, digamos que ha sido una ofensiva más coral y menos dependiente de Raleigh. Pero lo impresionante es lo del cuerpo de lanzadores, Tony. Sí, ahí es donde, a pesar de no estar a su mejor nivel, no diría que mal, pero a su mejor nivel, Ryan Wood puede ser mucho mejor que esa marca que tiene en este momento. Tiene 5-3, pero un 3.44, 2.80 para Hancock, 3.69 para Gilbert, 5.53 para Castillo, que ahora es eventual. A veces sí, a veces no. Bueno, creo que ya lo ha ido masticando. La molestia con Wilson y la conversación con Wilson, capaz que lo acepta de mejor gana. A esto decimos que, bueno, hubo un incidente donde decidieron, esto se llama piggyback, poner de forma continua 2 abridores. Entonces lo están haciendo con Luis Castillo y Bryce Miller. Sí. Entonces, la primera vez que lo hacen, pese a que ya lo habían hablado previamente, él sintió que estaba lanzando muy bien, que estaba en ritmo, y lo sacan y el hombre agarró una tibiera dentro del dogado, pero esa es buena. Y bueno, Dan Wilson tuvo que conversar las cosas con él. Los compañeros hablaron abiertamente que había sido un momento incómodo, sobre todo para Miller, pero al parecer que lo ha ido masticando y en cierta forma también como un reto, ¿no? Demuéstrame de que... Sí. Dime si yo estoy equivocado. Ya, dame hecho que me refute. Y fíjate, uno siempre hablamos, y el patico feo del grupo del picheo de Seattle es Emerson Hancock. Y Hancock ha estado lanzando tan bien que los obligó a tener que buscar esta alternativa. Entonces, bueno... Hancock es la mejor efectividad ahorita de los Mermeiros. Exactamente. 2.80. Exactamente. Entonces, digamos que hay esa situación. Entonces... El otro día, bueno, el domingo fue al revés. El domingo es al revés. Y el que va primero es Bryce Miller y el que sale en relevo después es Luis Castillo. Entonces, bueno, eso es como para hacer Arizona y decirle, bueno, hermano, ustedes no tenían más sencillo. Más o menos, ¿qué es esto, vale? ¿Qué te pasa? Mira, si el pelotero acepta el rol, yo creo que en ese caso lo que le faltó a Wilson fue mano izquierda, por ejemplo. La situación de Hancock te puede llevar a eso, sí, perfectamente. Yo creo que es algo que está en el tapete. Hancock es el mejor de la rotación ahorita. Entonces decirle, mira, para no sacarte de la rotación completamente, para ponerte como sexto de la rotación, vamos a hacer esto. Cuando le toque a Castillo, le toca a Cole. No, fue a Bryce Miller, que venía recuperándose, venía reincorporándose de la lista de incapacitados. Yo creo, o sea, eso sí ocurrió. Eso sí ocurrió porque de hecho estaba pautado y eso lo dijo Bryce Miller. Lo que pasa es que entiendo que en su estatus de figura... La comunicación del rol. Exactamente. Sí, porque se molestaron. Entonces, no, pero el que se molestó fue... En ese momento Castillo, pero creo que no estaba muy contento con esa situación. No, el Bryce Miller lo que dijo fue incómodo por la reacción que tuvo su compañero, ¿no? Pero bueno, entiendo también ese
ímpetu de competidor, de que, bueno, siento que las cosas me están saliendo bien, siento que estoy, bueno, me están sacando el juego de pelota. Pues lo sacaron después de 4 entradas. Entonces, bueno, sí, exactamente. A lo mejor dirá, bueno, yo creo que él pensó más bien, mira, me está quitando la opción de una posibilidad de victoria. Exactamente, ahí. Entonces eran 4 4 el otro y después el relevo. Entonces, bueno, dame los 5 innings y después lo llevas. A lo mejor eso fue lo que terminó molestando a Castillo. Lo cierto es que la fórmula está funcionando para el conjunto de los Marineros y bueno, sin todavía mostrar su mejor rostro ofensivo, el picheo va dando signos de mejoría y ya se están metiendo nuevamente en este lote de los firmes candidatos, ¿no? De los equipos que mejor están jugando actualmente en las grandes ligas. Hay que hablar también de los Padres de San Diego, que los Padres de San Diego están un poco como los Phillies de Filadelfia, ¿no? Yo los traería aquí y los pondría en un mismo plano, porque son equipos que están viviendo del picheo. Simple y descaradamente del picheo. Exactamente, porque el desempeño ofensivo de ambos está años luz de lo que uno podría esperar. Cuando tú ves los números de Trey Turner, cuando ves la inconsistencia en la que han caído tanto Schwarber como Bryce Harper, de que no ha sido efectivo la incorporación de Adolis García, que Real Muto tampoco tiene unos números destacados. Dices, bueno, es complicado. Lo que pasa es que tienes un nivel superlativo de picheo, porque Luzardo de verdad ya se estableció en su nivel. Ya le habíamos mencionado que Zach Wheeler está pichando fenómenos desde que se reincorporó al equipo, ni decir de lo que ha estado haciendo Christopher Sánchez. Entonces estamos hablando de buenas piezas y todavía tienes a un Aaron Nola y a un Andrew Painter, ¿no? Para el fondo de la rotación, como si no fuera suficiente, ¿no? Y Painter va a mejorar, porque Painter es mucho mejor pitcher que eso, pero bueno. Sí. Decir, ¿no? Pero fíjate la diferencia entre otro equipo donde tú podrás tener 1, 2 o 3 a un Painter, y Painter tú lo tienes para un cuarto o quinto puesto, ¿no? Sí. De rotación. El relevo también entre Kerkering, entre el mismo José Alvarado y ni decir Joan Durán, ahí tú tienes también piezas de calidad. Pero, hermano, si a ti te cuesta tanto hacer carrera, va a llegar el momento donde, bueno, los rivales van a tener oportunidad de hacerte a ti también carreras y tú no vas a tener cómo responder. Eso es un caso semejante al de los Padres, porque Tati casi que armó una rumba por el primer jonrón que le salió ahora el fin de semana. Manny Machado tampoco ha estado bateando bien. Jackson Merrill tampoco. Entonces estamos hablando del corazón ofensivo para producir carreras en ese equipo. Hermano, no hay señales de vida. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo en el fantasy a Manny Machado. Ajá. Y sigo esperando por él. No sé cuánto tiempo me voy a estar a punto de mi paciencia, que lo dicho sea paso. Cuestiones de espera no es la mejor. Pero con Machado dije, Tony está que se sienta en el muelle de San Blas. Sí, ¿y hasta cuándo? Ya son 8 semanas y el tipo nada. Me salva que por lo menos despertó a Bobby Witt. El de Bobby Witt, por si los tenía los dos, así hasta el final de la temporada me pegó un tiro. Y yo voy a hacer mi draft en esos dos. En 3 peloteros en realidad. En Kay Smith, Bobby Witt y en Manny Machado. Yo pensé, con estos 3 por lo menos voy a competir. Algo hago. Sí, y Machado nada. Sí, entonces ha sido asiago el asunto de la producción ofensiva y estás en una división bastante complicada. Y que bueno, el centro es el que va a terminar complicándole la vida a todos los demás. En este momento, hablando de Filadelfia, que está fuera de la situación de comodín, en este momento, en este instante. Digamos que si la temporada terminara hoy, que obviamente no es así, quedan 2/3 partes de la campaña, Filadelfia estaría fuera. En este momento sería, pasando by los Dodgers y Milwaukee, con la serie sería Atlanta, Arizona y Chicago Piratas. Chicago Piratas, la primera división. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y ya Jared Jones empezó a lanzar. Ellos están depositando su confianza en Boba Chandler, que lo ha hecho bastante bien, pero sigue todavía regalón. Ahora, sigue todavía con muchos problemas de control. Así como te hablé de lo de Machado, ¿cuánto tiempo va a Kings aparecer y ser Kings?
Porque yo no creo que eso dure mucho. O sea, no, nos va a dar 2 o 3 salidas buenas en cualquier momento seguida. Eso es como lo de Ohtani. Cuando se normaliza. Eso solo, sí. Él solo en estos momentos está haciendo terrenal y tiene efectividad de 3. Está diciendo, como dice el chavo, sí puedo. Sí, está haciendo así que. Sí. Pero no, eso es un talento. Viene la temporada. Estamos hablando del centro de la Nacional. Los cachorros y demás, pero cuidado si se despiertan no son los piratas y no los cachorros. Que los cachorros han ido perdiendo terreno allí. Con los cachorros hay cosas que pareciera que no terminan de cuajar. Y hablando de panas tuyos, Bregman. Bregman, le mandamos allá. Le mandamos en la maleta la pava del Bambino. Bueno, que no se le mezcle con la de la cabra, porque ahí sí, bueno, hermano. No lo salvo con nadie. Ni el cariaquito morado puede con eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de jugadores que van a ser claves en el mes de junio para las aspiraciones de sus equipos y ya de una vez lo que podría traer el mercado de cambios, qué equipos van a comprar, qué equipos pueden vender y qué piezas pueden estar sobre la mesa para los canjes. Esto es Línea Entre Dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada. Regresamos en un momento.